Hay un momento en que ella se aleja y tú no sabes si ha terminado todo o si en realidad acaba de comenzar la verdadera prueba. No responde igual, sus palabras cambian y su silencio empieza a pesar más que cualquier discusión. Pero, ¿y si ese aparente rechazo no fuera más que una señal velada de que aún tiene algo que decirte sin decirlo? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple guía para reconquistar ni un conjunto de frases para hacer que vuelva. Esto va mucho más allá. Este es un viaje hacia la comprensión profunda del desapego femenino del silencio, como lenguaje oculto de las pruebas emocionales que muchas veces se disfrazan de indiferencia. Pero también es un viaje hacia ti mismo, porque más allá de entender sus gestos, sus distancias o sus vacíos, lo esencial es que aprendas a no perderte en ellos. Durante los próximos minutos, no solo hablaremos de relaciones, sino de poder personal, de cómo mantenerte firme cuando todo dentro de ti grita por actuar, de cómo el silencio, bien usado, se convierte en una forma de respeto y no de derrota, de cómo dejar de perseguir y empezar a habitar tu valor real. Si alguna vez sentiste que ella se alejaba y tú no sabías cómo reaccionar, si alguna vez tuviste la tentación de rogar, de escribir, de buscarla solo para no sentirte ignorado, este video es para ti. Aquí no aprenderás a recuperarla. Aprenderás algo más importante, a no perderte mientras lo intentas. Y quizás al final descubras que quien debía regresar eras tú. Entender por qué se aleja. Existen momentos en los que, sin previo aviso, la mujer que parecía tan cercana comienza a distanciarse. No hay una discusión, no hay un reproche claro. Simplemente se aleja. Y tú, que antes leías entre líneas cada mensaje suyo como si contuvieran pistas sobre el futuro, comienzas a sentir que el terreno bajo tus pies ya no es firme. Las conversaciones disminuyen. Su entusiasmo ya no se percibe igual. Y la mente, como siempre ocurre cuando algo importante se desestabiliza, empieza a fabricar explicaciones que van desde el temor más visceral hasta la autoinculpación más absurda. Muchos hombres enfrentados a esta situación reaccionan de manera inmediata. Se apresuran a recuperar la atención perdida, a llenar el silencio con mensajes, llamadas, promesas. Pero rara vez se detienen a observar con detenimiento el verdadero origen del alejamiento. Porque lo cierto es que en la mayoría de los casos, ese distanciamiento no es producto de un suceso puntual, sino el resultado de un proceso psicológico mucho más complejo. No es que ella haya desconectado de ti de un día para otro. Es que algo esencial ha cambiado en la dinámica emocional que compartían. Y ese cambio, aunque imperceptible al inicio, tiene 3 etapas muy marcadas que, si las entiendes con claridad, pueden devolverte el control no solo de la relación, sino de ti mismo. La primera etapa es quizás la más silenciosa de todas, y por eso mismo la más peligrosa. Ocurre cuando la emoción inicial que ella sentía comienza a disiparse, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque ya no eres un reto. Es el momento en el que dejas de ser impredecible, misterioso, intrigante, y te conviertes en alguien completamente decodificado. Al principio, en los primeros intercambios, había en ti algo que no terminaba de revelarse. Cada gesto, cada respuesta, cada pausa que hacías al escribir parecía tener un significado oculto. Esa ambigüedad era parte del magnetismo, pero con el tiempo y sobre todo con el exceso de disponibilidad, se produce una especie de saturación emocional. Ella ya sabe cómo vas a reaccionar, qué vas a decir, cuándo vas a escribir. Y ahí, en esa previsibilidad absoluta, comienza el desgaste. No se trata de manipular ni de esconder lo que uno siente, sino de entender que la atracción se alimenta también de la expectativa del misterio y sobre todo de la percepción de escasez. Cuando algo está permanentemente al alcance, se convierte en paisaje. Dejas de ser aventura y pasas a ser rutina. Y lo más doloroso de este punto es que no siempre puedes darte cuenta de cuándo comenzó. Un día, te das cuenta de que sus respuestas son más frías, más distantes.
Pero eso es solo el reflejo final de un proceso que venía gestándose desde antes. Ya no te persigue con la mirada porque sabe que tú siempre estás disponible. Ya no busca provocarte porque sabe que tú ya estás entregado. El misterio ha muerto. A continuación, cuando la emoción se ha desvanecido, comienza la segunda etapa, la prueba de tu estabilidad emocional. Aquí es donde muchas relaciones naufragan no por falta de amor, sino por la manera en que el hombre reacciona a la inestabilidad. Porque cuando ella comienza a enviar señales de alejamiento consciente o inconscientemente, está evaluando algo mucho más profundo que tus palabras o tus acciones. Está observando cómo manejas el desequilibrio, cómo toleras la duda, cómo respondes cuando las cosas ya no están bajo tu control. Las mujeres, aunque no siempre lo hagan de manera intencionada, tienen una aguda sensibilidad para detectar inseguridades. Y cuando sienten que algo no fluye como antes, prestan atención a tu manera de gestionar esa diferencia. Si ante el primer silencio de su parte tú reaccionas con ansiedad, si preguntas una y otra vez qué ocurre si reclamas atención o te justificas con explicaciones que nadie ha solicitado, comienzas a mostrar un patrón. El patrón del hombre que no soporta el vacío, el que se desespera ante la incertidumbre, el que ante cualquier gesto de distancia se apresura a llenar el espacio, sin comprender que a veces lo que más falta hace no es una respuesta sino una pausa. Este tipo de reacción, aunque parezca una demostración de amor, es leído como una señal de inestabilidad, porque un hombre que se descontrola emocionalmente ante la duda difícilmente puede sostener una relación en el largo plazo. No se trata de ser frío ni indiferente, sino de conservar la serenidad en medio del desequilibrio, de no dejarse arrastrar por los impulsos, de entender que tu valor no se mide por lo que ella te responde, sino por la firmeza con la que te mantienes incluso cuando no hay certezas. Y es justamente en ese punto de tensión emocional donde se abre la puerta a la tercera etapa, la necesidad de espacio. Esta fase es la más malinterpretada de todas, porque desde la perspectiva masculina, cuando una mujer pide distancia o simplemente se comporta con frialdad, parece que el fin ha llegado. Se asume que la conexión se rompió, que ella ha perdido el interés o que ya no queda nada por hacer. Pero lo que muchas veces ocurre es algo completamente distinto. El deseo, como la respiración, necesita un ritmo: inhalar y exhalar, acercarse y alejarse. El deseo no crece en el exceso, sino en la tensión, en la duda, en la carencia. Cuando ella se aleja, no siempre es porque no quiere más, sino porque necesita recuperar la perspectiva. La presencia constante de alguien, su inmediatez, su insistencia, su deseo de solucionar todo ya, puede provocar una saturación emocional que ahoga el deseo. En cambio, cuando te alejas, cuando dejas espacio para que ella respire, para que te extrañe, para que se confronte con la idea de no tenerte algo, comienza a cambiar. El deseo se reinicia. La memoria emocional entra en juego, y lo que parecía indiferencia comienza a transformarse en inquietud. La mayoría de los hombres, sin embargo, no soportan esa espera. Al primer silencio se desesperan. A la primera señal de distancia presionan más. Escriben más mensajes, hacen más llamadas, se muestran más disponibles. Y con cada intento, sin saberlo, disminuyen su valor. Porque lo que es fácil de obtener nunca se aprecia del mismo modo. La atracción no se negocia con palabras ni se recupera con ruegos. Se reconstruye con presencia contenida, con respeto por uno mismo, con la capacidad de no ceder ante cada impulso emocional. Comprender estas tres etapas no solo te permitirá interpretar mejor el comportamiento de una mujer que se aleja, sino que te enseñará algo mucho más valioso: a no traicionarte a ti mismo en el proceso, a no perder tu centro solo porque algo fuera de ti ha cambiado, a no confundir el amor con la ansiedad, ni la atención con la dependencia. Porque cada vez que persigues con desesperación, lo que estás diciendo, aunque no lo verbalices, es: mi valor depende de ti. Y nada destruye más la atracción que esa confesión implícita:
porque no solo te hace perder presencia, sino que te desconecta de tu verdadero poder, ese que nace de tu capacidad de elegir el silencio, cuando otros gritan de mantenerte firme, cuando otros se derrumban de alejarte, cuando sabes que insistir te haría traicionarte. Así que cuando notes que ella se aleja, cuando sus respuestas sean breves, cuando ya no haya el mismo entusiasmo, no entres en pánico, no la persigas, no reacciones como todos los demás. Haz lo contrario. Observa, espera, toma distancia, no para castigarla, sino para proteger tu dignidad. Porque si hay algo que nunca debes perder, es tu respeto por ti mismo. Todo lo demás, incluido su afecto, vendrá después, si es que tiene que venir. La gran paradoja de estas 3 etapas es que cuando dejas de insistir, ella empieza a preguntarse por qué. Cuando no cedes al impulso de reconquistarla con palabras, despiertas su curiosidad. Cuando mantienes tu centro aun cuando todo parece derrumbarse, te conviertes en ese tipo de hombre que ella no puede descifrar. Y es ahí, en ese espacio intermedio, entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser, donde la atracción vuelve a nacer. No desde la necesidad, no desde el miedo, sino desde el misterio, desde la fuerza serena de quien sabe lo que vale y ya no necesita demostrarlo, porque cuanto más persigues, más disminuyes tu valor. Pero cuando comprendes tu lugar y actúas desde la certeza interna de tu propia valía, no necesitas hacer ruido para ser notado. Tu ausencia se convierte en presencia, tu silencio en poder, y tú en ese hombre que ella no podrá olvidar. No porque la hayas convencido, sino porque sin quererlo, la hiciste recordar lo que significa estar ante alguien verdaderamente inquebrantable. La prueba silenciosa, el verdadero examen. Hay un tipo de prueba que no se anuncia con palabras, que no llega envuelta en advertencias, ni se acompaña de gestos evidentes. Es una prueba que opera en silencio, sin declaraciones ni conflictos. Y sin embargo es una de las más decisivas que un hombre puede enfrentar en una relación con una mujer. No está escrita en ningún lugar. No se habla de ella en conversaciones cotidianas. Y por eso mismo es donde muchos fracasan sin siquiera darse cuenta. Esta es la prueba silenciosa. Cuando una mujer comienza a distanciarse, muchos hombres interpretan esa distancia como un rechazo definitivo. Creen que algo se rompió, que el interés desapareció por completo, que ya no hay esperanza. Su instinto los empuja a actuar, a corregir el rumbo, a salvar lo que queda, antes de que sea demasiado tarde. Pero lo que no ven, porque rara vez alguien se los ha explicado, es que muchas veces ese alejamiento no significa un final, sino el inicio de una evaluación. Una evaluación profunda, silenciosa y emocional. Ella está observando, sintiendo, esperando. Y no para ver qué tanto la persigues, sino qué tanto puedes sostenerte cuando la incertidumbre aparece. Este tipo de prueba no tiene que ver con manipulación ni con juegos. Tiene que ver con naturaleza emocional, con la necesidad de seguridad que muchas mujeres tienen de forma innata. No buscan necesariamente hombres que las sobreprotejan o que estén siempre disponibles. Buscan hombres cuya estabilidad interna no dependa de estímulos externos. Hombres que no se desmoronan cuando las cosas no salen como esperaban. Hombres que no necesitan aferrarse para no perder el control. Cuando una mujer se aleja, muchas veces lo hace para ver si tú eres ese tipo de hombre. No te lo dirá, no lo formulará conscientemente, pero su instinto emocional necesita saber si tú sabes mantener tu centro sin su constante afirmación. Es en ese espacio de silencio donde se activa su radar emocional. Y aquí es donde la mayoría comete el error fatal, el de sobrereaccionar. No hay nada que mate más rápido la atracción que la ansiedad desbordada. Mensajes constantes preguntando si todo está bien. Llamadas fuera de contexto para intentar recuperar su atención. Preguntas disfrazadas de preocupación que en el fondo solo buscan una cosa: reafirmación. Esas acciones, aunque aparentemente inofensivas, envían un mensaje muy claro: estoy perdiendo el control. Necesito que me digas que todo sigue bien. Y ese tipo de necesidad, lejos de generar cercanía,
produce rechazo, porque lo que ella está midiendo no es tu capacidad de demostrar afecto, sino tu capacidad de mantener la compostura. En este punto, muchos hombres se sienten confundidos. ¿Cómo es posible que al mostrarle cuánto me importa, se aleje aún más? La respuesta es simple, porque confundes amor con inseguridad. Porque lo que tú llamas sinceridad emocional, ella lo percibe como carencia de fortaleza interna. Y cuando ella siente que tú estás emocionalmente desequilibrado solo porque ella no respondió un mensaje, empieza a preguntarse si eres el tipo de hombre en quien podría confiar a largo plazo. Aquí entra en juego uno de los principios más poderosos que muy pocos comprenden. El verdadero poder muchas veces está en no hacer nada, en resistir el impulso de buscar validación inmediata, en observar el silencio sin temerle, en ser capaz de sostener la incomodidad sin convertirla en urgencia. El hombre que domina esta actitud transmite algo muy particular, una calma inquebrantable. Y esa calma en medio del caos emocional es magnética, no porque sea fría, sino porque es rara, porque es una cualidad escasa y por tanto valiosa. Es en este momento cuando empieza a operarse un cambio sutil en la dinámica emocional. Cuando ella envía un mensaje tibio, quizás un simple «hola», y tú no te abalanzas con entusiasmo. Cuando ve que su ausencia no generó en ti una reacción dramática, sino que continuaste con tu vida, con tu energía centrada, con tu atención en ti mismo, empieza a mirar con otros ojos. Porque ahora no estás intentando impresionarla, no estás reclamando su presencia, no estás suplicando explicaciones. Y esa diferencia lo cambia todo. Ella esperaba un patrón, el patrón habitual de los hombres que se desestabilizan cuando ella se retira. Pero tú rompiste ese patrón. Tú no reaccionaste, tú no entraste en su juego emocional, y eso aunque no lo admita la intriga, porque el hombre que no necesita correr detrás de ella está comunicando algo muy profundo, que no está dispuesto a intercambiar su paz por una validación momentánea, que no mide su valor en función de si ella contesta rápido o no, que su centro está dentro, no fuera. El silencio en este punto se convierte en una declaración, no un castigo, no una estrategia manipuladora, sino una forma de preservar tu energía, tu dignidad, tu estabilidad. Es una muestra de que eres capaz de seguir adelante con calma y presencia, aun cuando el camino no esté claro. Y eso, por contradictorio que parezca, genera una atracción mucho más poderosa que cualquier palabra bonita o cualquier gesto romántico. Muchos creen que el amor se construye con detalles constantes, que hay que estar siempre presente, siempre atento, siempre disponible. Pero el deseo no funciona de esa manera. El deseo necesita espacio, necesita aire, necesita tensión. Y cuando todo es inmediato, cuando todo es obvio, cuando tú estás ahí sin que ella lo pida, ese deseo se diluye, se apaga. Por eso el silencio bien manejado se vuelve un acto de seducción. No desde la estrategia, sino desde la esencia. Porque no es lo que haces lo que importa, sino lo que eres mientras no haces nada. Lo que comunicas con tu presencia, aún en ausencia. El hombre que no responde a la primera, que no cae en el impulso de buscar constantemente, está diciendo, estoy bien, no necesito convencerte, elijo estar pero no dependo de tu elección. Y es entonces cuando empieza a surgir el efecto inesperado. Ella comienza a dudar, no porque la hayas confundido, sino porque has quebrado sus expectativas, porque no eres como los demás, porque no entraste en el rol del que suplica, ni del que cede a cada insinuación. Y esa diferencia despierta algo ancestral, el interés por lo desconocido, por lo que no se posee del todo, por lo que no se somete fácilmente. Es importante aclararlo. Esto no es un juego de poder. No se trata de manipular ni de actuar con frialdad. Se trata de reconocer que el silencio no siempre es vacío. A veces es presencia pura. Una presencia que se impone por lo que no grita, por lo que no exige, por lo que simplemente es.
Cuando te colocas en ese lugar dejas de ser un hombre que reacciona y te conviertes en uno que elige. Y esa elección, la de mantener la calma cuando podrías desesperarte, la de respetarte cuando podrías ceder, la de callar cuando podrías suplicar, es lo que define el verdadero examen. No porque estés compitiendo con ella, sino porque estás mostrándote a ti mismo quién eres cuando nadie te está mirando. Y ese hombre, el que se sostiene aún sin testigos, es el que finalmente deja una huella imborrable. La mayoría de los hombres nunca pasa esta prueba. No porque no tengan buenas intenciones, sino porque nunca aprendieron a resistir el impulso de resolverlo todo de inmediato. Porque crecieron creyendo que el amor se demuestra con insistencia, cuando en realidad muchas veces se honra con silencio. Porque confundieron presencia con apego. Y sobre todo, porque nunca nadie les dijo que hay momentos en los que el gesto más poderoso es no hacer nada. Cuando lo comprendes, cambias por completo tu manera de relacionarte. Ya no buscas respuestas con ansiedad. Ya no interpretas cada silencio como una amenaza. Ya no reaccionas desde el miedo. Y en ese proceso algo profundo se transforma en ti. Recuperas tu soberanía emocional. Recuperas tu centro. Te conviertes en alguien que ya no teme perder porque ha aprendido a sostenerse incluso en medio de la incertidumbre. Así, el examen silencioso deja de ser una trampa y se convierte en una oportunidad. Una oportunidad de demostrar no a ella sino a ti mismo, que no necesitas su validación para saber lo que vales, que tu paz no está en juego, que tu dignidad no está en venta, que puedes quererla sin aferrarte, esperarla sin suplicarle, observarla sin perderte. Y es ahí donde reside el secreto, no en hacer más, no en decir más, sino en comprender que a veces el silencio dice exactamente lo que ella necesita escuchar para volver. No desde la culpa, no desde la obligación, sino desde el deseo, desde esa fuerza misteriosa que solo despiertan aquellos que no se regalan con facilidad. Porque al final, el verdadero poder no está en cuánto das, sino en cuándo decides no dar más. En ese espacio, en ese vacío, en ese silencio, es donde empieza si debe empezar la reconexión. Y si no empieza, al menos, te habrás mantenido firme, íntegro, en paz contigo mismo. Ese y no otro es el verdadero examen. ¿Qué hacer en lugar de perseguir? Una de las trampas más comunes y sutiles en las que caen los hombres cuando una mujer se aleja es la de querer reparar, corregir o reconquistar a través de la acción inmediata. Creen que al demostrar interés, al insistir o al estar más presentes que nunca, están reafirmando su compromiso. Pero lo que muchas veces no comprenden es que esa reacción automática casi desesperada transmite un mensaje totalmente opuesto al que quisieran proyectar. En lugar de parecer firmes, parecemos ansiosos. En lugar de resultar atractivos, parecemos predecibles. Y en lugar de recuperar terreno, terminamos cediendo el poco que nos queda. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece una alternativa profundamente poderosa y a la vez contraintuitiva. Los estoicos enseñaban que no debemos reaccionar de inmediato ante los impulsos ni dejarnos arrastrar por nuestras emociones momentáneas. La verdadera fuerza reside en observar, en esperar, en sostenerse con calma, incluso cuando todo alrededor parece exigir una reacción urgente. Aplicado al ámbito emocional y relacional, esto significa que ante el alejamiento o la indiferencia de una mujer, lo más sabio no es correr detrás de ella, sino permanecer sereno, centrado, consciente de nuestro propio valor. Es fácil caer en el patrón reactivo. Ella publica una historia en sus redes y tú sientes el impulso de verla, de responderle, de hacerte notar. Ella envía un mensaje corto después de días de silencio y tú sientes que es el momento de reconectar, de decirle cuánto la extrañas, de abrirle nuevamente el corazón. Pero cada una de esas reacciones, aunque nacen del deseo sincero de recuperar lo perdido, reafirman una dinámica desigual. Tú estás siempre disponible, siempre dispuesto, siempre esperando. Y en esa disponibilidad constante,
tu valor comienza a diluirse. No reacciones con entusiasmo ante sus señales. No porque debas ser frío o distante por naturaleza, sino porque ese entusiasmo inmediato te quita el misterio, te quita el peso, te hace parecer reemplazable. Cuando ella nota que puede obtener tu atención con el mínimo gesto, cuando percibe que basta un simple hola para que vuelvas a ponerte en marcha, algo se rompe. Y no es el afecto lo que desaparece, sino el respeto profundo que se construye cuando un hombre sabe mantenerse firme. Esperar no es un acto de pasividad como muchos creen. Esperar cuando se hace con conciencia y dignidad es un gesto de poder. Es decidir no correr detrás de alguien solo porque ha lanzado una señal vaga. Es saber que tu tiempo y tu energía no se entregan como una limosna, sino como un regalo selectivo. Esperar es entender que quien se aleja, si ha de regresar, debe hacerlo por voluntad propia, no por presión ni por reacciones inmediatas, y que si no regresa entonces, no te ha perdido a ti, tú has recuperado tu paz. Mantener la calma en este contexto no es indiferencia, es sabiduría. Es elegir no alimentar la ansiedad con respuestas impulsivas. Es aceptar que el silencio también tiene valor y que en ocasiones es precisamente el silencio lo que abre espacios de reflexión en la otra persona. Cuando tú no contestas de inmediato, cuando no corres a validar cada gesto suyo, le das la oportunidad de preguntarse por qué. ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no reaccionó? ¿Acaso ya no está ahí esperándome? Ignorar sus publicaciones, por ejemplo, no es un acto de desprecio. Es un recordatorio silencioso de que tu mundo no gira exclusivamente a su alrededor. Es demostrar sin palabras que no necesitas estar en constante vigilancia para mantener tu lugar, que confías en tu presencia, en tu impacto, en lo que ya sembraste, que tu valor no depende de mantenerte visible todo el tiempo, sino de tu capacidad de estar ausente sin perder relevancia. Y es que en el fondo, el ser humano, por naturaleza, valora lo que escasea, lo que no se consigue fácilmente, lo que no está garantizado. Esa es una ley emocional que opera en todas las relaciones, aunque nos cueste aceptarlo. Cuando tú estás disponible todo el tiempo, dejas de ser una elección consciente y te conviertes en una certeza aburrida. Pero cuando te alejas con elegancia, cuando decides no responder a todo, cuando eliges el silencio por encima del ruido, te transformas en una incógnita. Y el misterio, como bien sabían los sabios antiguos, es uno de los ingredientes esenciales de la atracción. Recupérate como reto, no como recurso disponible. Un recurso se usa, un reto se conquista. Y en la mente femenina, esta diferencia es fundamental. Cuando ella siente que tú siempre estás ahí, que no hay necesidad de esforzarse para tenerte, te percibe como algo ya resuelto, ya conquistado, ya sin interés. Pero cuando nota que debe hacer algo para acercarse, que debe merecer nuevamente tu presencia, entonces te percibe como alguien valioso, como un hombre con estándares, con límites, con una vida propia que no se interrumpe cada vez que ella decide volver. Este cambio de enfoque no solo transforma la percepción que ella tiene de ti, sino que transforma sobre todo la relación que tú tienes contigo mismo. Porque dejas de actuar desde el miedo a perderla y comienzas a actuar desde el deseo de mantener tu integridad. Dejas de buscar validación externa y comienzas a confirmar tu propio valor con tus decisiones. Y eso, en última instancia, es lo que despierta el respeto auténtico. Muchos hombres creen que al demostrar más, al estar más, al insistir, más lograrán reconquistarla. Pero no se dan cuenta de que ese exceso de presencia se convierte en ruido. Y cuando hay demasiado ruido, todo pierde profundidad. El gesto más poderoso que puedes tener no es estar ahí siempre. Es saber cuándo estar y cuándo no. Saber cuándo dar un paso atrás, no como un castigo, sino como una expresión de respeto hacia ti mismo. No se trata de jugar a ser el inaccesible ni de fingir desinterés. Se trata de volver a habitar tu centro, de conectar con tus prioridades, de dejar que el tiempo trabaje a tu favor
en lugar de ser tú quien luche contra el tiempo. Porque la atracción no renace con más acción. Renace con ausencia, con espacio, con ese pequeño vacío que le permite a ella darse cuenta de lo que ya no tiene. Hay momentos en los que debes hacer menos para lograr más, en los que debes callar para que tu silencio hable más fuerte que tus palabras, en los que debes alejarte para que el otro vea con claridad lo que perdiste. No es orgullo, es sabiduría emocional. Es elegir el camino difícil del autocontrol por encima del camino fácil de la reacción. La pregunta no es cómo recuperarla. La verdadera pregunta es, ¿cómo recuperas tu poder interior cuando sientes que lo estás perdiendo por alguien más? Y la respuesta está en cada decisión que tomas cuando ella se aleja. La persigues, le demuestras que no puedes estar sin ella, o mantienes tu dignidad, tu ritmo, tu energía centrada en ti mismo, porque la verdadera reconquista, si ha de ocurrir, no empieza cuando tú corres detrás. Empieza cuando tú te detienes, cuando decides no insistir, cuando te conviertes sin palabras en un recordatorio de lo que es tenerte y perderte, cuando ella siente tu ausencia no como un castigo sino como una consecuencia natural de tus límites. Y si nunca vuelves y el silencio persiste, si su interés no renace, entonces te queda algo infinitamente más valioso, la certeza de que no perdiste tu esencia por quedarte en un lugar donde ya no eras valorado. La paz de saber que no te rebajaste, que no cediste, que no te traicionaste, porque el amor hacia el otro no puede construirse sobre la base del abandono propio. Así que la próxima vez que sientas la tentación de reaccionar, de escribir, de buscar, de insistir, detente, respira, pregúntate desde dónde viene ese impulso. Si es desde el miedo, no actúes. Si es desde el vacío, no insistas. Si es desde la necesidad, no te precipites. Espera, observa, vuelve a ti, habita tu espacio, recupera tu silencio. Y desde ese lugar deja que la vida siga su curso, porque si ella aún siente algo auténtico, lo sabrás no por lo que diga, sino por lo que haga. Y si no lo siente, entonces, tu silencio habrá sido tu mayor acierto, porque te habrá protegido de volver a un lugar donde ya no eres respetado, donde tu valor se puso en juego, donde tu energía era tomada pero no correspondida. Recuerda, cuanto más persigues, más disminuyes tu valor. Pero cuando te mantienes sereno, firme, coherente, cuando dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar por elección, te conviertes en el tipo de hombre que no se suplica, que no se regala, que no se repite. Un hombre que se honra. Y ese justamente es el tipo de hombre que jamás pasa desapercibido. Aunque no diga una palabra, aunque solo se quede en silencio, porque en ese silencio habita todo. ¿Qué pasa si nunca regresa? A veces, por más que uno actúe con templanza, dignidad y presencia silenciosa, la otra persona simplemente no vuelve. No hay mensaje, no hay reencuentro, no hay final dramático, ni reconciliación esperada. Hay solo un silencio que se prolonga, que se convierte en ausencia definitiva y que pone a prueba no tu relación con ella, sino tu relación contigo mismo. Esta posibilidad, aunque difícil de aceptar, es profundamente liberadora cuando se la comprende desde una mirada serena y madura. Porque no todas las personas que se alejan volverán. Y eso, lejos de ser un fracaso personal, puede ser uno de los mayores regalos disfrazados de pérdida. Aceptar esta realidad no significa rendirse ni adoptar una actitud cínica frente al amor. Significa crecer. Significa dejar de medir tu valor por la respuesta del otro. Significa recuperar tu centro incluso si todo lo que esperabas nunca llega. Vivimos en una cultura que glorifica el reencuentro, que nos ha enseñado a creer que si actuamos bien, si decimos lo correcto, si esperamos lo suficiente, la otra persona comprenderá, recapacitará y volverá. Pero la vida, y especialmente las relaciones humanas, no siempre responden a esa narrativa. Hay decisiones que no tienen retorno. Hay distancias que no se acortan por más voluntad que pongas. Y hay silencios que, en vez de anunciar una pausa,
marcan un final. Ante esta posibilidad el hombre común se quiebra. Se encierra en sí mismo buscando razones, errores, fallos. Se pregunta qué podría haber hecho distinto, cómo podría haberla retenido, qué palabras tal vez hubieran cambiado el desenlace. Pero el hombre que cultiva el desapego estoico no se hunde en esas preguntas, no porque no duela, sino porque comprende que no siempre se trata de hacer más. A veces lo más valioso que puedes hacer es aceptar con gracia aquello que no puedes controlar. El desapego no es indiferencia, es una forma elevada de amor propio. Es saber que tu valor no depende de quién se queda, sino de cómo te mantienes cuando alguien se va. Es mirar el vacío que deja una ausencia y decidir no llenarlo con desesperación, sino con silencio, con templanza, con una dignidad que no necesita ser validada por nadie. Es recordar que no todo lo que se va estaba destinado a quedarse y que muchas veces aquello que no regresa es lo que menos necesitabas, aunque en su momento no lo vieras así. Hay un tipo de poder que no se muestra con fuerza sino con serenidad, que no se impone sino que se sostiene. Es el poder del desapego, ese que te permite seguir adelante sin mirar atrás con rencor, sin convertir el recuerdo en una cadena, sin permitir que el amor no correspondido erosione tu autoestima. Ese poder no se construye de un día para otro, se forja en el silencio, en los días en que no hay mensaje, en las noches en que su ausencia pesa, en los momentos en que todo tu ser quiere buscarla pero tú eliges quedarte contigo mismo. Y es precisamente en esa elección donde nace tu transformación. Porque cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, cada vez que decides no insistir, cada vez que te mantienes firme a pesar de la incertidumbre, te estás diciendo algo muy profundo. Mi valor no depende de su regreso, depende de mi coherencia. Y esa coherencia, cuando se convierte en hábito, empieza a cambiarte. Ya no eres el hombre que espera. Eres el hombre que habita el presente con lo que hay sin exigir más, sin esperar menos, sin condicionar su bienestar al comportamiento de otra persona. Entender que no todas volverán también te libera de la fantasía del control. Te devuelve a la realidad. La única vida que puedes dirigir con plenitud es la tuya. Y eso no es poco. De hecho, es todo. Porque cuando dejas de intentar controlar lo externo, puedes comenzar a transformar lo interno. Y es en esa transformación donde reside la verdadera conquista, no la de una mujer que regresa, sino la de un hombre que ya no se pierde. Es importante también recordar que el silencio no es resignación. El silencio, cuando nace del entendimiento, es estrategia. No estás callando porque no sepas qué decir. Estás eligiendo no hablar porque comprendes que no todo merece ser explicado, que no todo lo que sientes necesita ser expuesto, que no todo vínculo merece una segunda oportunidad. Tu silencio no es pasividad, es una afirmación poderosa de que has aprendido a diferenciar entre insistencia y dignidad. Muchas veces el mayor error no está en perder a alguien, sino en perderse a uno mismo, mientras se intenta evitar esa pérdida. Y ahí es donde el silencio se convierte en tu escudo, no para protegerte del dolor, sino para protegerte de la necesidad de justificarte, de suplicar, de rogar comprensión a quien ya no está dispuesto a escuchar. En ese espacio de silencio, tú recuperas tu voz, no hacia ella, sino hacia ti. Y esa es la voz que más importa. Algunos dirán que esta actitud es orgullosa, que cierra puertas, que bloquea la posibilidad del reencuentro. Pero la verdad es otra. Cuando tú decides no perseguir, no estás cerrando ninguna puerta. Estás dejando que la vida se exprese con libertad. Si algo ha de volver, volverá. Pero no porque lo hayas forzado, sino porque era genuino, porque tenía raíces, porque estaba destinado a ser. Y si no vuelve, entonces tu camino estaba en otra parte. Y tú, al elegir el silencio, habrás demostrado que supiste respetar ese camino incluso cuando dolía. El misterio también juega un papel fundamental en todo esto, porque cuando tú no reaccionas, cuando no explicas, cuando no corres detrás, te conviertes en un enigma, y el enigma por naturaleza genera atracción.
No porque estés fingiendo, sino porque estás protegiendo tu mundo interior. Estás enviando un mensaje claro, aunque no digas nada. Estoy aquí, entero, íntegro. No te necesito para completarme. Y esa es una de las posturas más magnéticas que un hombre puede adoptar. El misterio no es manipulación, es consecuencia de tu silencio elegido, de tu capacidad para mantenerte en lo desconocido sin perder la paz, de tu decisión de no revelar todo, de no exponerte completamente, de dejar que el otro descubra tu profundidad en la medida en que esté dispuesto a buscarla. Ese misterio hace que quien te dejó, si alguna vez recapacita, no pueda evitar preguntarse: ¿qué perdiste? ¿En qué te has convertido? ¿Qué habrá cambiado en ti desde la última vez? Y aquí se produce un efecto interesante. Cuando alguien se aleja y espera encontrar al mismo hombre, si alguna vez decide regresar, pero se topa con alguien nuevo, más sereno, más centrado, más seguro de sí, algo se rompe en sus expectativas. Porque ya no se trata de volver al pasado. Se trata de acercarse a alguien que ha evolucionado en su ausencia. Y eso, si ocurre, le obliga a replantearse muchas cosas. Pero tú ya no estás ahí esperando. Ya no eres ese hombre que habría dado todo por una segunda oportunidad. Eres otro. Uno que se eligió a sí mismo por encima del apego. Es desde este lugar que puedes mirar hacia atrás sin resentimiento. Porque incluso si no regresa, tú habrás ganado. Ganado paz. Ganado madurez. Ganado claridad. Te habrás liberado del autoengaño, de la dependencia emocional, de la necesidad de ser querido a toda costa. Y habrás descubierto, quizás por primera vez, que tu valor no depende de una historia compartida, sino de la historia que estás construyendo contigo mismo. Cuando un hombre acepta que no todas vuelven, abre espacio para nuevas posibilidades, para relaciones más auténticas, más libres, más recíprocas. Ya no entra en un vínculo desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no busca aprobación, sino conexión real. Y sobre todo ya no teme la pérdida porque ha aprendido a convivir con ella sin quebrarse. Así que si nunca regresa, que no te derrumbe, que no apague tu luz, que no condicione tu manera de amar en el futuro, que no te convierta en alguien cerrado, rencoroso, distante. Al contrario, deja que esa ausencia te expanda, que te enseñe, que te purifique, que te devuelva a ti más fuerte, más sabio, más consciente. Porque las personas vienen y van, pero lo que construyes contigo mismo permanece. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: no perderás a quien realmente te valora. Y si alguien se aleja sin luchar por ti, entonces no se ha perdido lo que era esencial, sino lo que era circunstancial. Lo verdadero no necesita ser forzado. Lo verdadero, si ha de ser, será. Mientras tanto, sigue, en silencio, con dignidad, con el misterio intacto, porque en ese silencio tú no estás ausente. Estás presente de una forma que muchos no comprenden sin palabras, pero con una fuerza que habla más alto que cualquier voz. Y eso, precisamente eso, es lo que te hace inolvidable. ¿Por qué te subestiman hasta que eliges el silencio? Durante mucho tiempo has estado ahí, disponible, presente, atento, respondiendo mensajes en segundos, adaptando tus horarios, tus prioridades, incluso tu estado de ánimo en función de cómo ella se comportaba. Y aunque tu intención era noble, porque amar al fin y al cabo implica entrega, lo cierto es que en el fondo ella comenzó a leerte como algo seguro, garantizado, predecible. No porque no sintiera nada, sino porque sabía sin margen de duda que tú siempre ibas a estar. Y esa certeza, que en otros tiempos habría sido reconfortante, comenzó poco a poco a volverse invisible. Te convertiste en parte del fondo, en algo que ya no se percibe como valioso, porque siempre está al alcance. Lo más paradójico de esta dinámica es que no lo notamos mientras ocurre. Seguimos pensando que más presencia es más amor, que más atención es más interés. Y puede que sea cierto, pero hasta cierto punto, porque hay una línea muy fina, punto casi imperceptible, entre demostrar cariño y anular el misterio, entre estar para ella
y dejar de estar para ti. Y cuando esa línea se cruza, algo se rompe, no en ti, sino en su percepción. Porque cuando alguien siente que puede tenerte sin ningún esfuerzo, su mente empieza a restar valor. No lo hace con maldad, ni siquiera con conciencia. Es un mecanismo natural casi instintivo. Todo lo que está asegurado deja de importar. Aquí es donde entra el verdadero problema. La mayoría de los hombres no tolera el vacío, no tolera el silencio, no soporta la posibilidad de no saber. Por eso ante el más mínimo cambio de energía se activan, preguntan, reaccionan, buscan explicaciones, intentan ajustar lo que parece desajustado. Lo que no entienden es que muchas veces ese vacío no es una invitación a actuar sino una prueba, no una manipulación sino una pausa emocional donde se revela algo fundamental, cómo te comportas cuando no tienes el control. La verdad es que la gran mayoría fracasa ahí, y no por falta de amor sino por exceso de ansiedad, porque el silencio incomoda, la ausencia angustia, la espera consume. Pero lo que pocos comprenden, y menos aún practican, es que en esa incomodidad está la oportunidad, que la verdadera diferencia no está en lo que haces cuando ella te presta atención, sino en lo que decides no hacer cuando ella se aleja. Y es precisamente esa diferencia la que reconfigura la percepción que tiene de ti. Cuando eliges actuar diferente, cuando dejas de perseguir, cuando no reaccionas como espera, entras en un terreno completamente nuevo, el de la imprevisibilidad. Ya no eres el hombre que se desarma ante cada gesto suyo. No eres el que responde de inmediato. No eres el que está siempre a su disposición. Y eso, aunque al principio la confunda inevitablemente, empieza a generarle una nueva duda. ¿Por qué ya no actúa como antes? Es en ese momento donde comienza a formarse la grieta que lo cambia todo. Una grieta en sus expectativas, en sus certezas. Una grieta que da paso a una pregunta tan sutil como poderosa. ¿Me equivoqué con él? Esta duda, aunque al principio no la exprese, empieza a resonar en su mente. Porque tú, al romper el patrón, al negarte a cumplir el rol predecible del hombre disponible, le estás diciendo sin palabras que ya no estás en el mismo lugar, que ya no giras en su órbita, que has recuperado tu eje. Y esa duda crece, se expande, no porque tú hagas algo concreto, sino porque ya no haces lo que solías hacer, porque ahora tu silencio pesa, porque ahora tu ausencia se nota. Porque ahora ella ya no puede anticiparte como antes, ya no puede suponer tu reacción, ya no puede contar con tu presencia incondicional. Y en esa nueva incertidumbre es donde el deseo comienza a renacer, no por lo que haces, sino por lo que no haces, no por lo que dices, sino por lo que eliges callar. El silencio, cuando nace de una elección consciente y no del rencor, es un acto profundamente disruptivo. Rompe la narrativa, corta el flujo esperado, y en ese corte surge el misterio. Un misterio que no se construye desde la estrategia, sino desde el respeto hacia uno mismo. Porque guardar silencio cuando uno quiere hablar, resistir el impulso de actuar, mantenerse firme cuando todo invita a ceder, requiere fuerza. Y esa fuerza, aunque no se vea, se percibe. Es imposible no notarla. A menudo se piensa que lo masculino debe expresarse a través de la acción, pero hay acciones invisibles que hablan mucho más alto. El acto de no buscarla, de no responder a la provocación, de no preguntar por qué se alejó. Todo eso comunica, todo eso tiene un peso, y cuanto más consciente seas de ese poder, más aprenderás a usarlo con responsabilidad. Porque el silencio mal entendido puede convertirse en una barrera, pero el silencio bien gestionado es un espejo en el que ella tarde o temprano tendrá que mirarse. Ahora bien, no se trata de usar el silencio como castigo, no se trata de manipular ni de jugar con emociones, se trata de proteger lo más sagrado, tu energía, tu tiempo, tu estabilidad emocional, porque cada vez que te expones a un vínculo donde no eres valorado, te desgastas. Y ese desgaste, si no lo detienes, termina por vaciarte.
Por eso cuando decides dar un paso atrás, no lo haces por orgullo, sino por preservación. Porque has entendido que no puedes seguir dando donde no hay reciprocidad. Porque has comprendido que tu valor no se negocia. Y es curioso, cuando tú cambias, cuando tú evolucionas, cuando tú eliges el silencio como refugio y no como trinchera, ella comienza a verte diferente. Ya no como aquel que siempre estaba, sino como el que ya no está, y cuya ausencia pesa más que 1000 palabras. Ya no como el que insistía, sino como el que ahora se hace esperar. Y en esa espera, el valor se redefine. Lo que antes era cotidiano se convierte en recuerdo. Lo que antes era una certeza se convierte en duda. Y esa duda, si fue algo real, lo que compartieron empieza a incomodarla. Porque el ego se alimenta de control. Y cuando tú decides ya no jugar bajo sus reglas, cuando dejas de ser predecible, le arrebatas ese control sin necesidad de enfrentamiento. No hay gritos, no hay reproches, solo un silencio que habla por ti y que le dice: ahora las condiciones han cambiado. Ya no estoy en ese lugar donde tú creías tenerme. Ella puede resistirse, puede intentar provocar una reacción, puede incluso interpretar tu silencio como frialdad. Pero tarde o temprano algo más profundo que su orgullo empezará a inquietarla, la sensación de que tú ya no estás disponible, que quizás ya no siente el mismo control, que quizás esta vez fuiste tú quien decidió soltar. Y esa idea, la de no tenerte asegurado, es lo que activa el deseo de nuevo, porque no desea aquello que tiene, sino aquello que teme perder. Pero tú ya no eres el mismo. El silencio no solo la transforma a ella, te transforma a ti. Te hace más consciente de tu valor, más atento a tus límites, más cuidadoso con tu energía. Descubres que puedes vivir sin esa validación constante, que puedes disfrutar de tu tiempo en calma sin la urgencia de complacer, que puedes amar desde el desapego, que puedes estar sin depender, y que quizás por primera vez puedes elegir con quién compartir tu paz en lugar de mendigar afecto. Es aquí donde comienza una nueva etapa. Ya no estás tratando de recuperar lo perdido, estás construyendo lo que mereces. Ya no buscas ser aceptado, estás seleccionando quién merece entrar. Ya no esperas un mensaje, estás ocupado creciendo. Ya no revisas su perfil, estás enfocado en el tuyo, y en esa nueva energía ella lo percibe. No porque se lo digas, sino porque se nota, se siente, y le despierta preguntas que antes ni se planteaba. ¿En qué momento se volvió tan sereno? ¿Cuándo fue que dejó de buscarme? ¿Realmente lo perdí? Y esa última pregunta es la más poderosa, porque da vuelta a la dinámica, porque ahora es ella quien duda, es ella quien siente la falta. Es ella quien se enfrenta a la posibilidad de haber subestimado a un hombre que, en lugar de suplicar, eligió el silencio. Y entonces, si decide volver, ya no lo hace desde la comodidad, sino desde la conciencia. Ya no espera encontrarte igual, sino que reconoce que algo en ti cambió. Pero si no vuelve, tú sigues en paz, porque el verdadero objetivo nunca fue recuperarla, sino recuperarte a ti. Volver a habitarte, volver a elegirte, volver a respetarte. Recuerda, no es que te subestimen porque no valgas. Te subestiman porque tú mismo, sin darte cuenta, mostraste que no podías sostener el vacío, que no sabías habitar el silencio, que tu energía dependía de su atención. Pero cuando eliges diferente, cuando decides responder con calma, cuando dejas de ser una constante, entonces todo cambia. El misterio vuelve, el deseo despierta, y tú silenciosamente recuperas el poder que nunca debiste entregar. Porque hay algo en un hombre que guarda silencio con dignidad, que observa sin reaccionar, que espera sin desesperarse, que es imposible de ignorar. Ese hombre, aunque no diga nada, dice todo. Y muchas veces solo cuando eliges el silencio, comienzan a escucharte de verdad. El poder del vacío. Ella empieza a observarte. El silencio, cuando nace del autocontrol y no del orgullo, no es un gesto vacío. Es una declaración sin palabras.
una postura serena que desestabiliza lo conocido. Y cuando tú eliges esa clase de silencio, el que no persigue, no suplica, no se explica, comienzas a generar un efecto que pocos hombres comprenden en profundidad, el del vacío emocional. No se trata de un vacío destructivo, sino de un espacio necesario. Un espacio que tú dejas conscientemente sin dramatismo, sin necesidad de escenificar un abandono. Simplemente te retiras con dignidad. Dejas de estar ahí como solías estar. Te desvaneces de su mundo cotidiano no como castigo, sino como consecuencia natural de su desapego. Y es entonces cuando ya no puede leerte, cuando no obtiene respuesta, cuando no sabe si aún estás o si te fuiste para siempre, que comienza a observarte. El cambio no ocurre de inmediato. Al principio ella puede sentir incluso cierto alivio. Tal vez piensa que el silencio era lo que necesitaba. Quizás se repite que fue lo mejor, que así podrá aclarar su mente, poner en orden sus emociones. Y durante algunos días, puede que realmente no sienta tu ausencia como una pérdida. Está ocupada, distraída, entretenida en su vida, en sus rutinas. Cree que todo está bajo control, pero el tiempo, ese aliado implacable del desapego consciente, comienza a trabajar a tu favor de forma silenciosa. Poco a poco tu falta de reacción empieza a pesar más que cualquier palabra que hubieras podido decir, porque mientras ella esperaba que tú insistieras, que volvieras a escribir, que buscaras explicaciones o segundas oportunidades, tú hiciste lo impensable, no hiciste nada. Y en ese nada, ella comienza a mirar, a buscar, a escanear tu presencia en lo invisible. Empieza sin darse cuenta a revisar tus redes sociales. No para decirte algo, sino para ver si aún estás ahí, si sigues activo, si publicas, si reaccionas a sus publicaciones. No te escribe directamente, pero busca pistas. Observa si subes nuevas fotos, si estás saliendo con otras personas, si hay señales de que estás rehaciendo tu vida. Quizá repasa conversaciones pasadas, buscando entre líneas aquellas frases en las que tú con claridad le mostrabas tu interés, tu cariño, tu entrega. Y entonces surge en su mente una pregunta que antes no tenía cabida. ¿Será que realmente lo perdí? Esa duda no aparece como un relámpago. Llega como una brisa suave, constante, que va erosionando su seguridad. Porque tú, al no estar, le estás mostrando que tu mundo no gira alrededor del suyo. Y eso en su interior es profundamente desconcertante. Estaba acostumbrada a tener acceso a ti, a tus palabras, a tu presencia, a tu disposición. Pero ahora el acceso está cerrado. No porque tú hayas cambiado con frialdad, sino porque ya no estás ahí para alimentar una dinámica unilateral. Has roto el ciclo, has restablecido tu lugar, y esa ausencia pesa más de lo que ella se atrevía a imaginar. El vacío comienza a hacer su trabajo, no con ruido, no con exigencias, sino con preguntas silenciosas. Ella comienza a cuestionarse si tú sigues pensando en ella, si aún te importa, si tu silencio es indiferencia o madurez, si la estás olvidando, o peor aún, si ya la has olvidado. Y en ese punto, su atención cambia de dirección. Deja de enfocarse en sus propias emociones y comienza a enfocarse en las tuyas. Quiere saber si tu mundo sigue intacto sin ella, si tu vida avanza sin necesidad de su presencia, si pese a su alejamiento, tú has logrado conservar la paz y el equilibrio. Y aquí ocurre algo sutil pero profundo. Empieza a observarte no solo con los ojos, sino con el ego. Y el ego, cuando percibe que ha perdido algo que daba por hecho, comienza a inquietarse. Empieza a evaluar si subestimó tu presencia, si confundió tu entrega con dependencia, si creyó erróneamente que tú nunca te irías. Y de esa inquietud nace un deseo disfrazado de curiosidad, el deseo de saber si aún tiene poder sobre ti. Revisar tus redes es solo la superficie. Detrás de esa acción hay una necesidad más profunda: comprobar si todavía eres el hombre de antes, si todavía estás emocionalmente disponible, si todavía reaccionas ante sus señales, si a pesar del silencio sigues atento a sus movimientos. Pero cuando ella encuentra que no hay reacciones, que no hay comentarios, que no hay likes,
ni miradas digitales ni mensajes indirectos, entonces la tensión interna crece, porque tú sin hacer nada le estás mostrando que has aprendido a vivir sin buscar validación. Y esa lección, por silenciosa que sea, resuena como un eco constante en su interior. Ya no estás participando en el juego emocional, te saliste del tablero, y en ese gesto le devuelves la responsabilidad de mirar hacia adentro, de preguntarse qué pasó, no entre ustedes sino dentro de ella, porque tú ya no estás disponible para ser observado como antes. Ahora eres un enigma, un misterio que ella no puede resolver con un simple mensaje, un silencio que ya no obedece a la estrategia sino a la transformación real. Y si alguna vez creíste que estar presente era la única forma de ser recordado aquí, es donde la vida te demuestra lo contrario. Tu ausencia bien llevada tiene más impacto que 1000 palabras. Tu retirada sin resentimiento genera más reflexión que cualquier confrontación. Tu vacío, cuando no está contaminado por el orgullo, se convierte en un espejo para ella, uno donde no puede dejar de mirar aunque no se atreva a confesártelo. Es importante que entiendas algo tú, no estás actuando para provocarla. No estás manejando tu silencio como una herramienta de manipulación. Estás simplemente ocupando tu lugar con respeto. Has dejado de ser el hombre que cede, que insiste, que explica. Ahora eres alguien que comprende el valor de su tiempo, de su paz, de su energía. Y eso, más allá de cualquier efecto que cause en ella, te convierte en alguien que ha madurado. Puede que ella no diga nada, que no reaccione de forma visible, que no te busque inmediatamente, pero si existió algo genuino entre ambos, su mente no dejará de preguntarse, ¿realmente lo perdí? Y esa pregunta, aunque no lo parezca, es el punto de partida para cualquier posible retorno, porque nadie puede volver verdaderamente si no ha sentido primero el peso de tu ausencia. Muchos hombres impacientes por una señal, por una respuesta, por una confirmación, rompen el silencio demasiado pronto. Y en ese momento, el poder del vacío se disuelve. Porque si tú vuelves a actuar como antes, si te apresuras a validar sus dudas, a demostrar que aún estás ahí, esperándola, entonces ella ya no necesita buscar, ya no necesita observarte, porque tú te muestras de nuevo como algo seguro, accesible, inmediato, y todo el misterio que habías construido se derrumba. Por eso, si estás en esta fase, si sientes que ella comienza a dar señales indirectas, si notas que aparece en tus redes, que revisa tus historias, que reaparece con sutilezas, mantén la calma. No lo interpretes como una victoria, sino como un indicio de que tu ausencia ha comenzado a generar preguntas. Y recuerda, no todas las preguntas necesitan respuesta inmediata. Algunas necesitan tiempo, otras silencio y muchas distancia. No interrumpas su proceso, no la rescates de sus dudas, no intentes acelerar su comprensión. Permite que el vacío siga haciendo su trabajo, porque si lo que tú sembraste fue real, el tiempo y el silencio se encargarán de hacerlo florecer. Y si no lo fue, entonces habrás ahorrado energía, dignidad y paz. El poder del vacío no es el poder del abandono, sino de la transformación. No buscas castigarla, sino liberarte. No intentas desaparecer para generar lástima, sino para reencontrarte contigo mismo. Y desde ese nuevo tú, todo lo que llegue, si es que llega, será distinto, será más honesto, más recíproco, más alineado con tu nueva forma de habitarte. Ella te observa, no lo dudes. Puede que no lo admita, que no lo verbalice, que no lo muestre, pero está atenta a tu silencio, a tu falta de reacción, a tu serenidad. Y en esa observación, tal vez por primera vez, comience a verte de verdad. No como el hombre que siempre estaba, sino como el que ahora, sin decir una palabra, se convirtió en el reflejo de algo que no esperaba: firmeza. Firmeza para no rogar, firmeza para no ceder, firmeza para no buscar donde no hay reciprocidad, y sobre todo firmeza para sostener el vacío sin perderte. Porque hay hombres que llenan el silencio con palabras, y hay hombres que desde el silencio se convierten en presencia imborrable.
Tú ya has elegido tu lugar. Ahora deja que ella mire. Y si mira lo suficiente entenderá que perdiste tu necesidad de tenerla, pero nunca tu capacidad de amar desde la dignidad. Y esa, querido lector, es la presencia más inolvidable de todas. ¿Cómo manejar su regreso? Existen momentos en los que la vida, casi en silencio, decide dar un giro inesperado. Ella, la mujer que un día se alejó con palabras vagas, o con un silencio más elocuente que cualquier discurso, regresa. Quizás lo hace con un simple mensaje, tal vez con un saludo casual, una reacción a una publicación o una pregunta que no busca respuesta sino presencia. Y es ahí donde muchos hombres, sin estar preparados, caen nuevamente en el mismo patrón que los condujo al principio de la pérdida. Se entusiasman, reaccionan con urgencia, interpretan su regreso como una señal inequívoca de victoria, como la confirmación de que finalmente ella se dio cuenta de su error. Pero lo cierto es que ese momento no es una meta alcanzada, sino una nueva prueba. La forma en que respondes a su retorno dice mucho más de ti que cualquier palabra que hayas pronunciado antes. Porque si bien ella ha vuelto, tú no eres, al menos no deberías ser, el mismo hombre que se quedó esperando. Si tu silencio ha sido sincero, si tu vacío fue una expresión de dignidad y no de manipulación, entonces lo natural es que el hombre que ahora recibe su mensaje sea más sereno, más consciente de su valor, menos disponible para caer en antiguos automatismos. Y eso precisamente es lo que marca la diferencia. El primer principio que debes recordar cuando ella reaparece es simple pero esencial: no reacciones con ansiedad. El entusiasmo inmediato no solo traiciona el progreso interno que has logrado, sino que también desmantela el misterio que habías construido con tanto cuidado. Si contestas de inmediato, si respondes con efusividad, si muestras con cada palabra que estuviste esperando ese momento, pierdes la postura de valor que habías adoptado. No porque mostrar interés sea un error, sino porque lo haces desde un lugar de carencia, de urgencia, de deseo no resuelto. El equilibrio es la clave. Una mujer que se alejó debe encontrar a un hombre que no se congeló en el tiempo, que no pausó su vida esperando su regreso. Debe encontrarte en marcha, evolucionado, más centrado, más exigente con la calidad de los vínculos que permite en su vida. No se trata de frialdad, se trata de respeto, de demostrarle sin decirlo que para entrar de nuevo en tu mundo no basta con aparecer, tiene que aportar, tiene que mostrar, tiene que merecer. Esto no es venganza, no es ego, es coherencia. Porque si tú has hecho el trabajo interno que implicó sostener el silencio, mantenerte firme en la ausencia, reconstruirte desde la calma, entonces no puedes permitir que una simple señal de su parte desarme todo tu progreso. Tu energía ahora más que nunca debe conservar su estructura. No la recibas como si nada hubiera pasado. No actúes como si su alejamiento no hubiera dolido. Tampoco dramatices, pero deja que su regreso tenga un precio, el precio del respeto mutuo, el precio de la reciprocidad. Mantener la postura de valor no significa hacerla pagar por su distancia. Significa más bien no desvalorizar tu presencia por el hecho de que haya regresado. No se trata de demostrar que estás por encima, sino de mantenerte en tu centro. Si ella te escribe, puedes responder, pero hazlo desde la serenidad, sin ansiedad, sin sobreexplicaciones. Hazlo como lo haría alguien que ya no está desesperado por confirmar si aún es querido, sino como quien sabe que quien regresa, si lo hace de verdad, también debe dar pasos con claridad. Es aquí donde la dinámica de poder comienza a cambiar. En el pasado eras tú quien buscaba su atención, quien reaccionaba, quien estaba dispuesto a ajustar su ritmo con tal de no perder el vínculo. Pero ahora, ese hombre ya no está. Y aunque puedas tener el mismo corazón, los mismos sentimientos, tu manera de habitarlos es distinta. Porque has aprendido que el amor que no es correspondido con madurez no es amor, es apego. Y que quien se aleja sin explicación y vuelve sin compromiso no debe ser recibido como un rey, sino como alguien que debe demostrar si merece una segunda entrada.
Es fundamental entender que ella debe ganarse de nuevo tu atención, no con promesas ni palabras bonitas, sino con coherencia, con actos, con presencia real. No importa cuánto te diga que ha pensado en ti, no importa cuánto insista en que te extrañó. Lo que debe importarte es cómo se comporta ahora, cómo entra en tu vida, qué está dispuesta a construir, porque tú ya no estás para vínculos a medias. No después del silencio que decidiste sostener, no después del vacío que tuviste que habitar solo. Y en ese espacio de evaluación mutua es donde realmente puedes ver si su regreso es un impulso del momento o un deseo auténtico de reconectar desde un nuevo lugar. Porque las personas pueden arrepentirse, sí, pueden extrañar, pueden cambiar de parecer, pero tú no puedes dejar que tu bienestar emocional dependa de eso. Tu paz no puede ser interrumpida cada vez que alguien decide regresar. Tu equilibrio no debe temblar ante un mensaje, y tu autoestima no debe inflarse o desinflarse según el interés intermitente de otra persona. Revertir la dinámica de poder no es dominar, es equilibrar. Es dejar claro que tú también tienes voz, que tú también eliges, que tú también decides si esa relación en sus nuevos términos te nutre o te drena. Ya no estás en posición de mendigar presencia. Estás en posición de evaluar si la suya es coherente con lo que tú ahora necesitas. Y esa diferencia, aunque invisible, lo cambia todo. Muchos hombres en este punto sienten miedo. Miedo de perder la oportunidad. Miedo de que si no responden como antes, ella se aleje de nuevo. Pero ese miedo es precisamente el que debes soltar. Porque si solo puedes tenerla desde la necesidad, desde la ansiedad, desde la aceptación pasiva de sus términos, entonces no la tienes realmente. Solo tienes una versión temporal frágil que depende de cuánto estés dispuesto a ceder. Y tú ya no estás en ese lugar. O no deberías estar. Si su regreso es sincero, si hay una posibilidad real de construir algo nuevo, entonces Lasha entenderá tu calma, tu pausa, tu necesidad de evaluar. No se ofenderá por tu serenidad, porque sabrá que no estás reaccionando desde el rencor, sino desde la madurez. Y si se ofende, si exige, si interpreta tu calma como desinterés, entonces también te está mostrando que no ha cambiado, que su regreso no es una elección consciente, sino una reacción emocional. Y tú ya no estás disponible para eso. Manejar su regreso con equilibrio es en realidad una extensión del silencio que la llevó a extrañarte. No cambias tu energía solo porque ella decidió volver. No te apresuras. No la colocas en el centro de tu vida sin haber evaluado si aún encaja. Mantienes el ritmo. Conservas tu enfoque. Y en ese proceso, le das a ella la oportunidad de demostrar si está a la altura del nuevo tú. Y si lo está, si sus actos son coherentes, si hay disposición, humildad y madurez, entonces puedes permitirte volver a abrir el espacio. No desde la urgencia, sino desde la claridad. No desde la emoción, sino desde la consciencia. Porque un vínculo no se reinicia solo por nostalgia, sino por transformación. Si ambos han cambiado, si ambos han aprendido, si ambos están dispuestos a construir algo más sano, entonces el regreso puede tener sentido. Pero si tú eres el único que cambió, si ella vuelve esperando encontrarte igual, si cree que puede ocupar el mismo lugar sin haber hecho el mismo proceso, entonces ese regreso no es un regalo, es una tentación, una prueba más para que tú decidas si quieres retroceder o seguir creciendo. Y esa elección, aunque parezca sutil, define el rumbo de tu vida emocional. Por eso si regresa, no reacciones. Responde. No te precipites. Observa. No abras las puertas sin mirar quién llama. No repitas los errores solo porque te alegra verla de nuevo. Alegrarte no es una traición a tu proceso, pero abandonarlo sí lo sería. Has llegado hasta aquí con silencio, con disciplina, con presencia. No te detengas ahora. Ella debe ganarse el nuevo lugar que ocupas. No porque tú te creas superior, sino porque tú has aprendido que el amor que vale la pena no se entrega por anticipado. Se construye, se demuestra, se cuida. Y si al verte así, firme, sereno, enfocado,
ella decide quedarse y caminar a tu lado, entonces habrás encontrado algo más valioso que una reconciliación. Habrás encontrado reciprocidad. Y si no lo hace, si su interés se desvanece ante tu postura, si su entusiasmo disminuye, porque ya no encuentra al hombre dependiente de antes, entonces también habrás ganado, porque habrás confirmado que su regreso no era por ti, sino por el reflejo que necesitaba de ti. Y tú ya no estás para ser reflejo de nadie, estás para brillar por ti mismo. Así que cuando regrese, no la recibas con ansiedad. Recíbela con calma, con claridad, con esa presencia firme que solo se alcanza después de haber pasado por el vacío sin haberse perdido. Ella volverá, pero ahora tú eliges si se queda. Y eso, más que una posición de poder, es una postura de amor propio, porque no hay mayor expresión de valor que cuidar tu paz, incluso cuando el corazón te susurre lo contrario. Mantente firme, porque ahora más que nunca tu presencia ya no se da, se merece. El cambio de mentalidad definitivo. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de ella. Ya no se trata de si vuelve o no, de si te escribe o guarda silencio, de si algún día se da cuenta de lo que valías. Llega un momento en el que todo eso, aunque todavía pueda tocar alguna fibra interna, deja de ser el centro de tu vida. No porque hayas dejado de sentir, sino porque has aprendido a dirigir tu energía hacia donde realmente importa, hacia ti. Y es en ese instante, silencioso, pero decisivo, donde ocurre el verdadero cambio. No un cambio de estrategia, no un simple ajuste de comportamiento. Hablamos de un cambio de mentalidad, de raíz, de fondo, de esos que ya no permiten volver a ser quien eras antes. Durante mucho tiempo te condicionaron a pensar que para ser querido tenías que estar disponible, que el amor se ganaba siendo siempre accesible, siempre atento, siempre dispuesto. Y esa creencia, alimentada por frases bien intencionadas como quien ama, está, o el que se va pierde, te empujó a convertirte en alguien que nunca se retiraba, que siempre daba más, que no sabía poner límites porque creía que los límites alejaban. Pero lo que nunca te dijeron, quizás lo intuiste demasiado tarde, es que la disponibilidad total no es sinónimo de amor. Es muchas veces el inicio de tu invisibilidad emocional. El alma humana necesita espacio para valorar. Y cuando tú estás siempre ahí, sin condiciones, sin pausas, sin distancia, dejas de ser una presencia apreciada y te conviertes en una presencia asumida. Como el aire que respiras, necesario pero invisible. Estás ahí, pero no eres notado. Y lo que no se nota, no se valora. Así de simple, así de doloroso. Por eso, si de verdad deseas cambiar tu vida emocional, tu primer acto de libertad no es que ella vuelva. Es que tú decidas de una vez por todas dejar de estar disponible para quien no se esfuerza en conservarte. Este no es un acto de orgullo, no es una estrategia fría para generar interés. Es una declaración interna de que tu energía es sagrada, de que tu paz no está en alquiler, de que ya no estás dispuesto a entregar tu presencia a quien no ha demostrado que la merece. Porque tu tiempo no se repone, tu atención no es infinita, y tu corazón, aunque fuerte, no puede seguir siendo entregado a quienes no saben recibirlo. Este es el momento en que dejas de vivir a la espera de que el otro entienda tu valor y comienzas a construir una vida donde tú ya lo has entendido. Priorizar tu vida no es egoísmo, es madurez. Es mirar con honestidad el lugar que has ocupado hasta ahora y preguntarte si ese rol ha sido justo contigo. Si has sido el amigo constante, el apoyo incondicional, el hombre que siempre responde, incluso cuando nadie pregunta cómo estás tú. Porque sí puede que te hayan llamado noble, que te hayan reconocido como alguien diferente, bueno, auténtico. Pero la pregunta verdadera no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú cuando te quedas solo después de darlo todo. ¿Te sientes en paz contigo mismo o agotado por dentro? Si la respuesta es lo segundo, es momento de reajustar, porque no has nacido para ser siempre el respaldo emocional de los demás.
Has nacido para vivir tu propia historia, para escribir tu propio capítulo, para decidir a quién le entregas tu energía y cuándo es momento de guardarla para ti. Y eso solo lo logras cuando tu eje ya no depende de ser querido, sino de respetarte. El respeto hacia ti mismo es la fuente de todo verdadero valor, no el respeto que se exige a gritos, ni el que se impone desde la distancia. Hablamos del respeto silencioso profundo, que nace cuando sabes que puedes decir no sin sentirte culpable, cuando sabes que puedes alejarte sin temor a quedarte solo, cuando dejas de necesitar ser elegido para sentirte suficiente. Ese respeto es una semilla que cuando se cultiva, cambia completamente tu manera de habitar el mundo. Ya no necesitas correr detrás, ya no toleras vínculos tibios, ya no aceptas excusas disfrazadas de confusión, porque tu tiempo tiene un valor que ya no estás dispuesto a rebajar. Has entendido que tu paz vale más que cualquier mensaje que no llega, más que cualquier disculpa a medias, más que cualquier regreso improvisado. Y eso no te hace duro, te hace libre. Porque ahora el filtro ya no es si alguien te gusta, sino si alguien te suma. Ya no preguntas, ¿por qué se fue?, sino, ¿por qué me quedé tanto tiempo? Y esa pregunta, aunque incómoda, es el principio de tu liberación. Llegados a este punto, entenderás que no se trata de ganarte su amor. Esa idea tan romántica como destructiva ha sido la causa de tantos desgastes emocionales. Nadie debería tener que ganarse el amor de nadie. El amor no se mendiga, no se implora, no se conquista a costa de uno mismo. El amor que requiere que te pierdas para merecerlo no es amor, es dependencia, es idealización, es autoabandono. Gánate tu respeto. Eso sí, hazlo todos los días, en cada elección, en cada límite que pongas, en cada vez que digas no con calma, en cada silencio que sostengas sin sentirte culpable, en cada momento en que prefieras estar solo que mal acompañado. Ahí está tu victoria, no en que ella regrese, no en que te extrañe, no en que te pida perdón. La verdadera victoria es que tú ya no te necesitas perder para sentirte valioso. Y entonces, como ocurre con todas las verdades profundas, algo cambia. Empiezas a atraer desde otro lugar, no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. No desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Ya no estás esperando que alguien te salve porque tú te has rescatado. Ya no temes el rechazo porque sabes que no todos sabrán ver tu luz. Ya no pides ser elegido porque tú ya te has elegido. Esto no significa que dejes de amar. Al contrario, comienzas a amar de una forma más sana, más clara, más libre. Porque ahora el amor que das no es una moneda de cambio, ni un anzuelo, ni una herramienta para ser querido. Es una expresión de tu plenitud. Das porque quieres, no porque necesitas. Y si no es correspondido, no te destruyes, simplemente te retiras. Sin drama, sin gritos, sin rencor. Porque tu energía ya no está disponible para quien no sepa cuidarla. Este cambio de mentalidad no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Requiere conciencia, práctica y muchas veces también dolor. Porque soltar viejas ideas, esas que te decían que tu valor dependía de cuánto tolerabas, de cuánto aguantabas, de cuán disponible eras. Duele, pero ese dolor es parte del despertar. Es el precio que pagas por salir de la sombra de la dependencia emocional y caminar hacia la luz de tu soberanía interior. Y no todos lo entenderán. Algunos te dirán que has cambiado. Otros pensarán que ahora te crees más que los demás, que estás distante, que ya no eres el mismo. Y tendrán razón, ya no lo eres, porque el hombre que fuiste ya no existe. Murió el día en que decidiste priorizar tu paz por encima de la necesidad de agradar. El día en que elegiste ser leal a ti, aunque eso significara decepcionar a los demás. Ese hombre nuevo es más selectivo, más sereno, más enfocado. No porque haya dejado de sentir, sino porque ahora sabe canalizar lo que siente. Sabe amar sin anularse, sabe dar sin perderse, sabe acompañar sin dejar que lo arrastren.
Y esa presencia, esa energía tranquila pero firme, es la que realmente transforma tus vínculos. Cuando tú cambias, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú ya no aceptas lo que antes te conformaba. Has subido tus estándares no como una forma de alejarte de los demás, sino como una forma de acercarte más a ti. Y desde ahí lo que llega, lo que permanece, lo que florece, ya no es casualidad, es coherencia. Así que si estás leyendo esto y sientes que estás en el borde al límite entre el viejo tú y el nuevo tú, da el salto. Deja atrás la necesidad de ser elegido. Deja atrás la urgencia de que te quieran. Deja atrás la falsa creencia de que ser hombre es ser invulnerable o complaciente. Ser hombre es habitarte, elegirte, respetarte y desde ahí construir vínculos que no te resten sino que te reflejen. Ya no más disponibilidad total, ya no más mendigar atención, ya no más vivir esperando que alguien vea lo que tú aún no te has atrevido a reconocer, que tu valor no necesita ser aprobado, solo recordado. Prioriza tu vida, gánate tu respeto y deja que el amor, si ha de llegar, te encuentre completo y no como una mitad que necesita ser salvada. Porque el cambio que buscas en los demás empieza por ti. Y una vez que lo integras, nunca vuelves a vivir, ni amar. De la misma manera, cuando ella intenta reemplazarte, hay un momento casi siempre silencioso en el que algo empieza a cambiar. No en ti, sino en ella. Ha pasado un tiempo desde su distanciamiento, desde aquella etapa en la que tú, confundido o herido, solías buscar explicaciones o emitir señales de que seguías ahí. Pero ahora no. Has permanecido firme, no has reaccionado como todos, no escribiste de nuevo tras su silencio, no interpretaste su ausencia como una señal para insistir, ni su indiferencia como una invitación al sacrificio. Simplemente elegiste retirarte con dignidad, proteger tu energía y guardar silencio. Y es precisamente ahí, en ese vacío inesperado, donde comienza la nueva dinámica, una más sutil, más velada pero también más reveladora, sus intentos por reemplazarte. Porque, aunque a primera vista parezca indiferente, y su vida en redes proyecte alegría, movimiento o plenitud, detrás de cada gesto, de cada publicación, hay un mensaje no dicho, un eco de algo que le inquieta. Y ese algo eres tú. Comienza con pequeños detalles. Publica una foto con una frase casual, cuidadosamente ambigua, lo suficientemente abierta para que puedas interpretarla como una indirecta. Quizás algo como: quien no cuida pierde, o la vida sigue para quien sabe lo que vale. Puede parecer banal, pero no lo es, porque ese mensaje no está dirigido al mundo. Está diseñado para ti, para ver si todavía estás mirando, si todavía reaccionas, si todavía te afecta. Es posible que te llegue un mensaje trivial, inocente en apariencia. Hola, espero que estés bien, sin contexto, sin intención clara. Pero ese saludo encierra algo más profundo, una pregunta que no se atreve a formular directamente. Lo que realmente quiere saber es si aún estás ahí, si aún estás disponible emocionalmente, si aún puede contar con tu presencia como antes. Pero no lo dirá abiertamente, porque admitirlo sería aceptar que te necesita, y su ego, aún en conflicto, no está preparado para eso. También puede comenzar a mostrarse más activa en redes sociales. De pronto, publica más fotos, más historias, más contenido. Y no es coincidencia. Está buscando una reacción. Quiere saber si te incomoda, si te molesta, si te genera celos. Quiere provocar. No porque esté plena, sino porque está insegura. Porque algo en su interior le dice que te está perdiendo, y eso, aunque no lo reconozca, la inquieta profundamente. Es entonces cuando entra en juego la comparación silenciosa. Aunque nunca lo admita, aunque ni siquiera lo exprese en voz alta, comienza a compararte. No lo hace desde la reflexión consciente, sino desde una necesidad emocional no resuelta. Sale con otros, habla con pretendientes pasados, se rodea de gente que la halaga, y todo eso en apariencia es una muestra de su independencia. Pero en realidad,
es una forma de llenar el vacío que dejaste. En ese proceso, cada nuevo vínculo se convierte sin quererlo en un espejo. Te busca en los gestos de otros, en cómo la miran, en cómo la tratan, en cómo reaccionan. Pero nadie reacciona como tú, porque nadie ha sabido retirarse con la misma entereza, porque nadie ha tenido el control emocional que tú demostraste. Y en el fondo esa diferencia punta, por pequeña que sea, es la que hace que comience a percibirte como algo distinto. Ya no eres simplemente un hombre más. Te has convertido en el enigma. Un enigma, no porque seas inaccesible, sino porque no te comportas como los demás. No insistes, no reaccionas, no reclamas, no caes en provocaciones. Y esa actitud, que al principio confundía con frialdad o desinterés, ahora comienza a percibirla como fuerza, como misterio, como presencia silenciosa que no desaparece aunque no se vea. Porque tu ausencia bien gestionada tiene más peso que la presencia desesperada de cualquiera. Y es ahí donde el juego cambia de sentido, donde lo que parecía una decisión unilateral, su decisión de alejarse, de cortar el lazo, de seguir con su vida, comienza a resquebrajarse desde adentro, porque tú, al no ceder al impulso de volver, le mostraste algo que no esperaba: que tienes poder. No poder sobre ella, sino sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tus límites, sobre tu valor. Ese poder es desconcertante, porque desarma sus mecanismos habituales de control emocional. Ya no puede predecirte, ya no puede manipular tu atención, ya no puede recurrir a los métodos que solían funcionar con otros hombres. Y al no tener respuestas claras de tu parte, su mente empieza a hacer lo que hace todo ser humano frente a lo incierto: imaginar, construir historias, suponer posibilidades. Y muchas de esas suposiciones empiezan a tocar una fibra que hasta ahora no había querido enfrentar: la posibilidad de haberte perdido para siempre. En ese punto pueden aparecer gestos más evidentes. Tal vez comience a hablar bien de ti con personas en común, quizás incluso insinúe que no debieron terminar así. Puede que retome conversaciones pasadas o que mencione recuerdos compartidos. Todo eso de nuevo no es casualidad. Es una forma velada de tantear el terreno, de medir tus reacciones sin exponerse del todo. Pero aquí es donde debes ser más firme que nunca, porque este es el momento exacto donde muchos hombres fracasan. Ven señales, se ilusionan, reaccionan con entusiasmo, responden con calor a lo que no deja de ser una provocación emocional, y al hacerlo, rompen la dinámica que habían construido con tanta paciencia. Vuelven a convertirse en una opción segura, en un hombre predecible, en alguien que cede apenas ella mueve una ficha. Tú no puedes permitirte eso, porque lo que está en juego ya no es la relación pasada ni el deseo de recuperarla. Lo que está en juego es tu evolución personal, tu crecimiento interior, tu decisión de no volver a ser el hombre que un día permitió que lo confundieran con alguien fácilmente reemplazable. El verdadero desafío no es resistir a su silencio, es resistir al eco disfrazado de su presencia, a sus indirectas, a sus insinuaciones, a sus juegos de espejos. Porque ahí es donde ella prueba si tu cambio es genuino o simplemente estratégico. Y si tú vuelves a responder como antes, si rompes tu postura por una señal tibia, entonces confirmará que todo fue parte de una táctica, que no cambiaste, que solo estabas esperando el momento para regresar a su órbita. Por eso ahora más que nunca tu respuesta debe ser silenciosa, sobria, firme. No desde la arrogancia, sino desde la claridad, desde el respeto a tu nuevo yo, desde la convicción de que ya no eres un hombre que reacciona a estímulos vacíos, sino uno que elige con conciencia en qué dirección entregar su energía. No se trata de jugar al orgulloso, se trata de no volver al punto de partida, porque tú sabes, y lo sabes bien, lo que te costó llegar hasta aquí, las noches en silencio, las dudas, las emociones contenidas, el trabajo de reconstruirte desde dentro. No puedes traicionar ese proceso por un gesto confuso, por un mensaje sin intención clara, por una publicación pensada para sacudirte.
No estás aquí para ser sacudido, estás aquí para sostenerte. Y en esa firmeza, en esa postura tranquila pero inquebrantable, te conviertes sin buscarlo en algo que ella no puede ignorar. Te conviertes en el enigma, el que no reacciona, el que no se quiebra, el que en lugar de rogar por amor se vuelve digno de amor, porque no persigue, porque no suplica, porque no acepta migajas cuando sabe que está hecho para un banquete más digno. Y es que al final, cuando ella intenta reemplazarte, ya sea con otros hombres, con nuevas rutinas, con gestos públicos o con pequeños tanteos privados, no está buscando olvidarte. Está intentando confirmar que puede seguir sin ti. Pero si lo intenta, es porque ya no está segura, porque una duda ha comenzado a instalarse, y esa duda, siembra silenciosa pero constante, es la consecuencia directa de tu desapego. Esa es tu victoria, no la desesperación, no el contraataque, no el orgullo herido. La verdadera victoria es que tú, en tu ausencia, en tu calma, en tu compostura, has mostrado que ya no necesitas demostrar nada, que tu valor no depende de su atención ni de su validación, ni de que vuelva a elegirte. Depende de ti, de tu capacidad de no caer en lo que ya no te representa. Así que cuando ella intente reemplazarte, no caigas en el juego, no reacciones, no expliques, no te justifiques. Recuerda quién eres ahora, el hombre que eligió el respeto propio por encima de la necesidad de ser elegido, el hombre que convirtió el silencio en su lenguaje de poder, el hombre que sin decir una palabra se ha vuelto inolvidable. Desapego, el arte de destruir su ego. Hay una frontera invisible que pocos hombres logran cruzar. No es una línea física ni un cambio visible, pero una vez que la atraviesas, algo fundamental se rompe, y no en ti, sino en ella. Esa frontera se llama desapego, y no debe confundirse con indiferencia, frialdad o desinterés. El desapego auténtico no nace del rencor, sino de la comprensión. No surge del deseo de hacer daño, sino del profundo reconocimiento de que ya no necesitas lo que alguna vez creíste indispensable. Es en esencia un acto de liberación. Y cuando logras abrazarlo, ocurre algo que ninguna explicación, súplica o estrategia puede provocar. El ego de ella comienza a resquebrajarse, porque hasta ahora, incluso en tu silencio, existía en ella una seguridad oculta casi imperceptible. Esa certeza de que tarde o temprano volverías, que con el tiempo olvidarías el dolor, que bastaría una señal mínima para traerte de regreso. Es un mecanismo que muchas personas, no solo mujeres, desarrollan, la convicción de que quien alguna vez las amó siempre estará disponible. Es una ilusión cómoda, una narrativa que protege su orgullo, pero el desapego la pone en jaque, porque no es una amenaza ni un castigo, es ausencia con sentido, es presencia interior sin necesidad de validación externa. Y cuando eso ocurre, lo siente profundamente. Empieza muchas veces con algo pequeño. Un día descubre que ya no estás donde solías estar. No reaccionas a sus publicaciones. No comentas, no observas, no preguntas por ella. Tu silencio, que antes parecía táctico, se convierte en algo más sólido, más definitivo. Y entonces, de forma casi inconsciente, busca señales. Relee conversaciones, revisa tus redes, lanza mensajes ambiguos, esperando una respuesta. Pero tú ya no respondes, no porque estés jugando, sino porque sinceramente ya no estás ahí. Y es entonces cuando sucede lo impensable: pierde el control emocional. No lo manifiesta con lágrimas ni con confesiones abiertas. A menudo lo oculta tras una sonrisa o una aparente normalidad. Pero por dentro su mundo comienza a temblar, porque por primera vez la narrativa ha cambiado. Tú ya no estás en la posición de quien espera. Ahora ella es quien comienza a esperar algo que no llega. Y esa espera, ese vacío que no puede llenar con nadie más, le revela una verdad incómoda: ya no te tiene. Aquí es donde el ego sufre su primer golpe real. No por lo que dices, sino por lo que no dices. No por lo que haces, sino por todo lo que dejas de hacer. La falta de tu reacción,
le deja claro que algo se ha roto y no puede culparte, porque no has sido cruel ni vengativo. Has sido silencioso, has sido respetuoso, has seguido con tu vida sin dramas ni aspavientos, y eso duele más que cualquier reproche, porque el silencio cuando nace del desapego real no puede ser manipulado, no se le puede suplicar, no se le puede comprar con lágrimas o promesas. En ese punto, la comparación se vuelve inevitable. Intenta ocupar tu lugar con otros, pero algo siempre falta. Busca el mismo tipo de conexión, la misma presencia emocional, la misma entrega, y no la encuentra. Porque tú ya no eres el hombre que alguna vez la persiguió. Has evolucionado, has crecido, has descubierto tu valor más allá del reflejo que ella solía ofrecerte. Ya no estás buscando ser suficiente para nadie. Estás siendo suficiente para ti mismo. Y es precisamente esa evolución la que la confronta. Porque mientras ella intenta mantener intacta la historia de control y poder emocional que una vez tuvo tú, ya no juegas ese juego. Tu lenguaje ha cambiado. Tu energía es otra. No buscas demostrar nada. No buscas reconocimiento. No buscas volver. Estás simplemente donde debes estar contigo. Ella, sin embargo, sigue atrapada en el pasado, en la idea de que tú eras uno más, uno que reaccionaría, uno que volvería a suplicar, a insistir, a adaptarse. Pero tú ya no encajas en ese molde, y eso la obliga a cuestionarse, a dudar de sí misma, a enfrentarse a una realidad que había evitado, que no fue ella quien te dejó, sino tú quien se liberó. Este es el momento más poderoso, no porque lo provoques tú directamente, sino porque tu silencio sostenido, tu cambio verdadero, hablan más alto que cualquier palabra. Ella comienza a darse cuenta de que el premio no era tenerte. El premio eras tú. Y esta revelación no se recibe con alegría. Se recibe con una mezcla de confusión, nostalgia y una punzada de arrepentimiento. Porque ahora entiende lo que antes no veía, que tu valor no dependía de lo que hacías por ella, sino de quién eras cuando dejaste de hacerlo. Que tu presencia constante te hacía común a sus ojos, pero tu ausencia consciente te volvió único. Que tu capacidad de amar sin depender, de dar sin perderte, era algo que no todos poseían. Y lo perdiste para reencontrarte. Es entonces cuando el ego sufre su mayor fractura. Porque ya no se trata de que tú la extrañes. Se trata de que ella te admira, aunque no lo diga. De que en su interior algo la empuja a reconsiderarlo todo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento lo perdí? ¿Por qué ya no vuelve? Y las respuestas no la consuelan. Porque no puede cambiar lo que ya ocurrió. Porque no puede retroceder el tiempo. Porque en su intento de tener siempre el control, terminó perdiendo lo que no supo valorar. El desapego, cuando es verdadero, no destruye vínculos con rabia, los transforma. Y en ese proceso deja al descubierto verdades profundas. Verdades que incomodan, que duelen, que liberan. Tú no estás donde ella te dejó. Estás en otro nivel. Has entendido que el amor no es persecución, ni sumisión, ni miedo a perder. Es elección consciente. Y que elegirte a ti mismo no es egoísmo, es madurez emocional. Es respeto. Es fuerza. Ella, que alguna vez se sintió poderosa por tu disponibilidad, ahora se siente desarmada por tu ausencia. Porque ya no puede tocar la puerta y recibir la misma atención. Porque tu energía ya no está a su servicio. Porque has roto el patrón. Y eso para su ego es la mayor derrota. Aquí es donde debes mantener tu curso. No cedas. No regreses por nostalgia. No te detengas por lástima. No confundas sus señales con redención. Recuerda quién eras antes de romperte. Y recuerda quién eres ahora, que te has reconstruido. El hombre que no necesita ser elegido para sentirse valioso. El hombre que no ruega amor porque ya se ama a sí mismo. El hombre que no espera porque ya camina con propósito. Ella puede volver, puede insinuar, puede hablar de lo que fue, de lo que podría ser. Pero tu energía ya no vibra con el pasado. Has trascendido la etapa donde ella tenía poder sobre ti. Ahora eres tú quien decide.
Y lo haces desde la claridad, no desde la herida. Desde la paz, no desde el vacío. El verdadero desapego no es frialdad emocional. Es comprensión profunda de lo que mereces. Es saber que tu valor no depende de una relación, de una validación, de un regreso. Es saber que puedes amar y soltar, que puedes recordar y no volver, que puedes agradecer lo vivido sin aferrarte a quien ya no camina contigo. Y cuando llegas a este punto, cuando sientes esa paz que no necesita demostraciones ni explicaciones, has ganado, no a ella, a ti. Has destruido su ego sin levantar la voz, sin confrontaciones, sin juegos. Simplemente te convertiste en lo que nadie esperaba, un hombre libre. Y esa libertad silenciosa pero firme es la prueba más alta de tu evolución. Ahora lo sabes. El premio nunca fue recuperarla. El premio fuiste tú, cuando decidiste no traicionarte por nadie, cuando elegiste el respeto propio por encima de la necesidad, cuando comprendiste que quien no te valora te pierde, y que quien te pierde algún día entenderá lo que tú ya sabías, que no todos los silencios son vacíos. Algunos son declaraciones de poder. Esa es la victoria del desapego, no en lo que logras obtener, sino en lo que logras dejar atrás sin perderte a ti mismo. ¿Qué hacer cuando regrese de verdad? Hay un momento que muchos esperan, a veces con ansias disfrazadas de esperanza, otras con resignación y paciencia. Ese instante en que, después de todo el silencio del vacío de la distancia, ella regresa. A veces lo hace con un mensaje escueto, tal vez un hola. ¿Cómo estás? Otras, con una confesión que busca cerrar el ciclo abierto que nunca supo manejar. Sea cual sea la forma, ese regreso, tan esperado por muchos, no es una señal automática de reconciliación ni de victoria. De hecho, es en este punto donde más hombres cometen el error que anula todo el camino recorrido, volver a ponerla en el centro y validar su ego como si nada hubiera pasado. Lo que no se comprende fácilmente es que ese regreso no siempre viene motivado por amor, ni siquiera por claridad. A menudo viene impulsado por el miedo. Miedo a haberte perdido de verdad. Miedo a que tu silencio signifique tu transformación definitiva. Miedo a que tú, el que alguna vez estuvo ahí siempre, ahora esté en otro nivel emocional donde ya no la necesites. Y ese temor la empuja a tantear el terreno, no para entregarse plenamente, sino para asegurarse de que aún tiene acceso a tu mundo. Es ahí donde radica la verdadera prueba. Volverás a abrirle la puerta sin filtros ni condiciones, solo porque ha tocado a tu vida de nuevo. La respuesta, si has aprendido, debe ser no. Porque si lo haces, si dejas todo lo que estás construyendo solo porque ella regresó, si cambias tu rutina, si reacomodas tus prioridades, si detienes tu progreso, estarás comunicando, sin decirlo, que no aprendiste nada, que aún estás dispuesto a relegarte por la promesa de su presencia. Y eso, más que enamorarla, confirmará que aún puede moverte con poco, que no has cambiado realmente, que tu silencio fue solo una pausa, no una transformación. Y ahí otra vez, la balanza se inclina a su favor. Por eso lo primero que debes recordar es, esto: no cambies tu ritmo por ella. No pauses tus planes, no reorganices tus prioridades, no rompas tu equilibrio. Si su regreso es genuino, lo demostrará con hechos, no con un simple mensaje ni con palabras adornadas. Y tú, que ahora tienes claridad, debes observar más allá del gesto superficial. Porque si la coherencia no acompaña a su regreso, entonces no es un regreso, es una estrategia emocional del ego para recuperar el control perdido. Míralo así: si alguien que te abandonó puede volver y encontrar todo igual sin haber demostrado ningún aprendizaje, ningún arrepentimiento profundo, ninguna transformación real, entonces no ha tenido consecuencias. Y el problema no está en ella, sino en tu disposición a perdonar sin proceso, a volver sin evaluación, a restaurar lo que nunca fue reconstruido con honestidad. Por eso, cuando vuelva, obsérvala. No con frialdad, pero sí con lucidez. Fíjate si lo que dice tiene coherencia con lo que hace. Si ahora respeta tus tiempos, tus límites, tu espacio.
si comprende que ya no puede tratarte como antes, que hay un nuevo estándar en ti que no se negocia. Porque ese es el verdadero fruto de tu desapego, no solo haber resistido su ausencia, sino haberla utilizado como una oportunidad para crecer y definir lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y aquí entra otro punto esencial: no ofrezcas validación inmediata. No respondas con entusiasmo exagerado. No celebres su regreso como si fuera un premio, porque no lo es. No después del silencio, del vacío, del abandono emocional. Si realmente valora tu presencia, será ella quien tendrá que demostrar que la merece. Con acciones, con consistencia, con respeto. No con nostalgias manipuladas, ni con palabras que intentan encubrir la falta de compromiso. Ella debe ganarse de nuevo tu atención. No con esfuerzo artificial, sino con verdadera entrega. Y tú debes mantener la postura firme, no por venganza, sino por dignidad. Porque el valor no se mide por cuán dispuesto estás a recuperarla, sino por cuán claro estás de que si no demuestra que vale tu energía, no debe ocupar más espacio en tu vida. Este es el momento donde muchos hombres flaquean, porque confunden el deseo con el amor. Confunden el alivio de verla volver con la certeza de que todo estará bien. Y por eso repiten los patrones que ya los lastimaron antes. Creen que esta vez será distinto, pero no han puesto ninguna condición para que sea distinto. Han dejado que todo fluya con la misma lógica emocional que los atrapó en el pasado. Y cuando eso ocurre, el ciclo se reinicia. Ella vuelve a sentir que tiene el control. Tú vuelves a perderte en ella. Y en unas semanas, todo termina igual. Entonces, ¿cómo actuar? Primero, con calma. No muestres necesidad. No expongas tu entusiasmo. Mide tus respuestas. Si te escribe, responde con cortesía, pero no con urgencia. Si propone verse, considera tu agenda antes de aceptar. Si intenta abrir una conversación profunda, escucha, pero no te entregues de inmediato. Porque tu nueva versión no se desborda por una simple señal. Tu nuevo tú tiene filtros, tiene claridad, tiene prioridades. Segundo, exige coherencia. Si dice que te extraña, que lo ha pensado mucho, que se equivocó, observa cómo lo demuestra. Está dispuesta a hablar de lo que ocurrió. Reconoce su parte. Acepta tus nuevos límites sin resistencia. Sabe que ya no eres el mismo hombre que solía tener al alcance. Si no hay una transformación visible en su forma de estar, entonces no hay nada que rescatar. Tercero, mantente en tu eje. No vuelvas a girar alrededor de ella. No la conviertas en el centro de tu mundo por un gesto o una frase bonita. Tú has estado construyendo algo más profundo, una vida con propósito, una mentalidad fortalecida, una autonomía emocional que te ha dado paz. No lo sacrifiques por la tentación de volver a sentir lo de antes, porque lo de antes dolió, y si ella no ha cambiado, lo de ahora puede doler aún más. Cuarto, recuerda esta verdad: si no demuestra valor, su regreso no importa. No te aferres a lo simbólico. No caigas en la ilusión de que el simple hecho de volver significa algo. Muchas personas regresan no por amor, sino por necesidad de reafirmación, porque extrañan la seguridad emocional que tú les dabas. Pero si no están dispuestas a cuidar lo que alguna vez dejaron, entonces volver a dejarlo será solo cuestión de tiempo. Tu trabajo ahora no es recibirla con los brazos abiertos, sino con los ojos abiertos. No es crear una nueva historia sobre una base rota, sino construir solo si el terreno ha sido limpiado y sanado. No es repetir lo que ya conoces, sino descubrir si realmente hay algo nuevo por descubrir. Y si no lo hay, si al mirar más allá del gesto ves las mismas actitudes, las mismas excusas, las mismas omisiones, entonces da un paso atrás. No con rabia, no con resentimiento, con respeto, con claridad, con amor propio, porque tú ya no eres el hombre que estaba dispuesto a conformarse. Eres el hombre que aprendió que el verdadero amor no es tener a alguien, sino tenerse a sí mismo. Y desde ahí, desde ese centro firme y sereno, sabrás si su regreso tiene valor
o si solo es otra prueba más de que tu camino es seguir adelante sin mirar atrás. Ella puede haber vuelto, pero tú decides si merece quedarse, no por lo que dice, sino por lo que demuestra, porque tu vida ahora no gira en torno a una historia del pasado, sino en torno a la evolución silenciosa que te ha convertido en un hombre nuevo, un hombre que ya no busca aprobación, sino verdad, un hombre que ya no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Y cuando te mantienes en ese lugar firme, coherente, íntegro, algo ocurre incluso si ella no se queda tú ganas, porque has roto el último ciclo, has pasado la última prueba, has sido fiel a lo que aprendiste en el silencio, y eso al final es lo que te hará verdaderamente libre. Después de este recorrido profundo, silencioso y transformador, quiero agradecerte sinceramente por haber llegado hasta aquí. No todos lo hacen. Muchos se quedan en la superficie buscando soluciones rápidas o respuestas que alivien su ansiedad. Pero tú elegiste permanecer, escuchar, reflexionar. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Este no ha sido solo un video ni una simple reflexión sobre relaciones o emociones. Ha sido una invitación al despertar, un llamado a reconectar contigo mismo, desde el lugar donde reside tu verdadero valor, en tu presencia serena, en tu capacidad de observar sin reaccionar, en la fuerza de tu silencio y en la dignidad de tu desapego. Has aprendido que no se trata de conquistar a nadie, sino de no perderte a ti mismo en el intento, que no se trata de hacer que alguien vuelva, sino de asegurarte de no ir en contra de tu propia paz para retener lo que ya no te corresponde. Tal vez llegaste aquí buscando cómo recuperar a alguien, y en el camino descubriste que lo que realmente necesitabas era recuperarte a ti. Tal vez esperabas estrategias para atraer su atención, y ahora comprendes que la única atención que verdaderamente importa es la que te das a ti mismo. Porque cuando te priorizas, cuando te respetas, cuando eliges tu calma por encima de cualquier drama, entonces comienzas a vivir desde un lugar de poder silencioso que no necesita gritar para ser escuchado. Gracias por permitirte esta transformación. Gracias por acompañarme en este viaje. Y sobre todo, gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te convierte en alguien inolvidable, no para ella, sino para ti mismo. Si este contenido resonó contigo, si sientes que has recibido valor, claridad, o incluso solo un nuevo punto de partida, te invito a que te suscribas al canal. Este espacio está creado para quienes ya no quieren respuestas vacías, ni promesas rápidas, sino profundidad, calma y verdad. Déjame un comentario con la frase «Me elijo a mí», para saber que estás listo no para regresar a lo que fuiste, sino para avanzar con firmeza hacia lo que ahora eres. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque nunca sabemos cuándo una palabra a tiempo puede cambiar una vida. Y si quieres seguir explorando estos temas con la misma serenidad y honestidad, te espero en el próximo video, donde seguiremos caminando juntos, sin ruido pero con propósito. Gracias de verdad. Hasta pronto.